Recuerden que igual el foro siempre está dispuesto para atender las dudas, las inquietudes y los comentarios que ustedes tengan. Los invito a que participen muy activamente del foro. Ese es el espacio donde podemos interactuar, donde podemos hablar, donde ustedes pueden aportar, donde pueden leer los aportes de los compañeros, que muy seguramente podrán ser tan enriquecedores como incluso el propio material que uno como docente les puede entregar. Entonces, queda la invitación abierta para que ustedes puedan ir trabajando desde esos foros, las inquietudes, las dudas, y como les decía ahorita, hay simplemente es que podamos socializar todo lo que a nuestro bien nos parezca que se pueda socializar o lo que debamos profundizar. Este es el espacio ideal, ese va a ser el espacio ideal. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de la memoria y la atención. Yo sé que va a ser muy enriquecedor porque incluso al final les voy a dar unos tips de cómo podemos mejorar esos procesos de memoria y de atención que son tan importantes en los procesos académicos que ustedes están enfrentando. Dice, frente a la memoria, actualmente se sabe que nuestro estilo de vida moderno desempeña un papel sumamente importante en la contribución al deterioro cognitivo, razón por la que la exposición a las toxinas, sustancias químicas, una mala alimentación, la falta de sueño, el estrés y más factores pueden dificultar el funcionamiento de su cerebro. Un estilo de vida saludable puede reforzar su salud cerebral e incluso hacer que su cerebro produzca nuevas neuronas, un proceso conocido como la neurogénesis. Decíamos entonces que para nadie es un secreto que lamentablemente la sociedad contemporánea nos ha vuelto por el contrario casi que un factor de riesgo para el desarrollo de la memoria. Dentro de lo que es mi experiencia, por ejemplo, a nivel docente, con preocupación veo cómo tengo colegas que si el videobeam no funciona entonces no son capaces de dictar la clase porque dependemos muchísimo de toda la tecnología para efectos de la memorización. Y lo más curioso es que lo que inicialmente se presentaba como una ayuda se ha convertido en la finalidad y no debería ser así. Todo lo que nosotros disponemos hoy para efectos de lo pedagógico, como es el computador, como es el videobeam, deberían ser ayudas simplemente mnemotécnicas y no jamás reemplazar nuestra capacidad memorística. Vuelvo y repito, lamentablemente nos damos cuenta que funciona de una manera muy distinta. La memoria humana es una función del cerebro que permite al ser humano adquirir, almacenar y recuperar información sobre distintos tipos de conocimientos, habilidades y experiencias pasadas. Es una de las funciones humanas más estudiadas desde la psicología. Piensa un momento en todas las actividades que llevas a cabo en tu día a día: caminar, hablar, leer, cocinar, trabajar, conducir. Todas ellas han requerido un aprendizaje previo que sin la facultad psíquica de la memoria no las podrías llevar a cabo. En estos días miraba un video de Yuval Noah Harari a propósito pues de uno de los autores más comentados y que más impacto ha tenido en las comunidades académicas en los últimos años, y me parecía muy simpático lo que proponía Yuval Noah Harari porque decía que la vida era infinitamente más compleja y había que manejar más información en las sociedades pasadas que en las sociedades presentes, porque por ejemplo en la época neolítica el hombre tenía que estar pendiente de la naturaleza, de qué planta le servía, de cómo reconocerla, de qué tipo de carnes podía comer, qué tipo de animales se podía confiar, en cuáles no, cómo seguir las huellas, aprender a leer muchísimo todos los signos que hay alrededor para poder interactuar de una manera más confiable con el entorno. Mientras que en las sociedades contemporáneas eso no sucedía así. Nosotros manejamos mucha información, pero manejamos mucha información con poca profundidad, lo cual, cierto, la vida se nos ha hecho más fácil y a partir de esa facilidad hemos ido encontrando un menoscabo para esta función de la memoria. Según el astrónomo Carl Sagan, la mente humana es capaz de almacenar una cantidad de información equivalente a 10 billones de páginas de una enciclopedia. Pero la memoria no es un sistema de almacenaje perfecto, aunque en muchas ocasiones se compare la memoria humana con la capacidad de almacenaje de un ordenador. Las diferencias se encuentran en su forma de recuperar los recuerdos o los archivos guardados.
¿Esto a qué me lleva? A que en este tema de la memoria nosotros tenemos que ser conscientes de que hay diferentes tipos de memoria y que sobre estas diferencias es que nosotros vamos a construir este conocimiento para efectos de este curso de introducción a la psicología. Son muchos los errores de conocimiento que maneja la población a diario, creencias erróneas que se han expandido con el paso del tiempo y que se creen que son verdad. Algo similar sucede con la memoria, la cual se concibe como un sistema unitario e indivisible. Como veremos a continuación, esta creencia es errónea, ya que la memoria está formada por un conjunto de sistemas o subtipos de memoria muy distintos que se encargan cada uno de una función determinada. ¿Por qué también esto es muy importante? Porque uno escucha permanentemente, por ejemplo, ustedes los estudiantes decir, es que yo tengo una muy mala memoria. Y resulta que no sabemos que la memoria se divide en diferentes tipos o que hay diferentes clases de submemorias. Puede que yo no tenga una buena memoria de fijación o yo no tenga una buena memoria de evocación. O en otras palabras, como lo vamos a ver ahorita, que yo no tengo una buena memoria a corto plazo, pero sí tengo una buena memoria a largo plazo. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, en la medida que nosotros podemos identificar dónde tenemos dificultades, también vamos a poder identificar que cuando decimos hay que trabajar la memoria, no necesariamente trabajar la memoria significa trabajar todos los tipos de memoria que vamos a ver a continuación. La división de la memoria por sistema. Antes vamos a hablar de subtipos de memoria, la memoria sensorial y las memorias a largo plazo. ¿Qué tenemos como memoria sensorial? Ya miramos aquí que la primera de ellas era esa memoria sensorial. La memoria sensorial se encarga de registrar las sensaciones que se perciben a través de los sentidos y de reconocer de manera superficial los estímulos percibidos. Este sistema de memoria tiene una gran capacidad de procesamiento, pues se encarga de reconocer las sensaciones percibidas y de reconocer las características físicas de los estímulos percibidos, como las líneas, los ángulos, el libro o el tono. Recuerden que en toda esta parte de procesos cognitivos que hemos estado trabajando en esta segunda unidad, estuvimos hablando de todo lo que tiene que ver con las bases biológicas que tiene nuestro comportamiento. Ya estuvimos también hablando en la unidad pasada de todo lo que tenía que ver con la sensación y la percepción, y ahorita estamos hablando que la memoria también entra a jugar un papel muy importante dentro de todo eso que nosotros habíamos hablado, como las sensaciones percibidas, y que nos ayuda a reconocer características físicas a partir de los estímulos que percibimos en ese exterior. La memoria de corta duración tiene las siguientes características: memoria a corto plazo y memoria de trabajo o memoria operativa. La memoria de corto plazo tiene las siguientes características: es un sistema de memoria de almacenamiento pasivo que se caracteriza por la capacidad de retener información durante periodos breves de tiempo. Para que ustedes me lo entiendan, y tiene mucho que ver, como decíamos ahorita, con esa estimulación que yo tengo frente al dato ha sido, que va a ser almacenado. Entonces, si por ahí tú te vas para una fiesta y te consigues el teléfono de una persona que te llama la atención, pues obviamente, gracias a ese afecto que tú le colocas a ese hecho, esa no será guardado con una memoria cortoplacista, sino que tendrá más una capacidad de evocación. O sea, no puede que no lo recuerde de manera inmediata, pero cuando haga el esfuerzo, inmediatamente viene a mi conciencia ese número. En esta memoria a corto plazo encontramos las siguientes características: su capacidad de almacenamiento es limitada, aproximadamente 7 más o menos 2 elementos durante 18 a 20 segundos. Si no se repasa la información retenida, por este motivo eres capaz de recordar un número de teléfono durante unos segundos, pero al cabo de unos instantes, como decíamos ahorita, te va a olvidar. Una cosa muy importante en la parte académica es que, como decíamos ahorita, como todo está directamente relacionado también con la emoción o con el afecto que la persona siente por el estímulo, pues obviamente al no sentir ningún tipo de emoción, ningún tipo de afecto, o al ser negativo esta emoción, este afecto, pues más rápidamente vamos a olvidar el dato. No es lo mismo estudiar los cursos que a uno le gustan que aquellos cursos que a uno no le gustan. El curso que no te gusta, tú lo estudias, pero vas a olvidar mucho más rápido aquello que estás estudiando porque va a ser cortoplacista. Mientras que aquello que a ti te gusta va a tener una mayor remembranza, va a ser mucho más significativo y por ende va a ser un recuerdo que va a tener más vigencia en términos de tiempo en ese archivo que nosotros manejamos.
mientras que la memoria de trabajo o la memoria operativa tiene las siguientes características. Es un sistema de memoria activo que mantiene información de manera temporal durante la organización y ejecución de una tarea. Es decir, la memoria de trabajo te permite retener y manipular la información necesaria para que puedas hacer frente a las demandas o tareas exigidas, aunque su capacidad de almacenamiento es limitada, gracias a que este sistema de memoria puede realizar varias tareas mentales a la vez. Entonces, como decíamos ahorita, vamos a tener una gran diferencia entre la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo. Esa memoria de trabajo te permite con mayor facilidad retener y manipular la información. Muchas veces también tiene que ver con el ejercicio que es repetitivo. Información que yo estoy volviendo práctica y que en la medida que la volvemos práctica vemos la utilidad que tiene. Por eso nosotros nos damos cuenta que en términos pedagógicos se intenta mudar con muchísima frecuencia de los contenidos curriculares por temáticas a los contenidos de los cursos por competencias, porque cuando manejábamos los contenidos curriculares el énfasis se hacía en el tema, pero el tema siempre va a estar mediado en términos de psicología por ese afecto que la persona siente por aquello que está estudiando, mientras que en la competencia ya no va a estar tanto en el contenido curricular, sino en la habilidad que se despierta, es la capacidad que entonces, o el ejercicio mejor que el estudiante tiene cuando un contenido teórico se le convierte en una habilidad práctica, está viendo cuál es la utilidad de eso que está aprendiendo y sobre esa utilidad va a tener una mejor rememoración de ese contenido en la medida que lo va convirtiendo en un ejercicio práctico. Y aparece la memoria a largo plazo. Cuando hablas en general te refieres a la memoria a largo plazo, la cual se encarga de almacenar tus recuerdos, el conocimiento que tienes sobre el mundo, las imágenes que has visto, los conceptos que has aprendido. Dentro de la memoria a largo plazo nos encontramos con la memoria declarativa o memoria explícita y con la memoria procedimental o memoria implícita. La memoria declarativa o la memoria explícita se divide en memoria episódica y memoria semántica. Vamos a mirar también entonces esta memoria declarativa explícita, vamos a mirar como estos dos subtipos. ¿Qué nos encontramos nosotros entonces aquí frente a esta memoria? Nos encontramos lo siguiente, frente a la memoria episódica dice, también llamada memoria autobiográfica, es la encargada de almacenar tus propias experiencias, aquello que te sucede. Cuando un amigo te pregunta qué hiciste el fin de semana pasado y le cuentas todos los planes que hiciste, con quién estuviste y cómo te lo pasaste, estás utilizando la memoria episódica para responder porque estás hablando de aquello que has vivido en primera persona. Esta parte va a ser supremamente importante. Como decíamos ahorita, nos va a servir para, de manera autobiográfica, poder entender qué es lo que nosotros estamos haciendo y sobre eso que estamos haciendo, tener no solamente un recuerdo vigente, sino que también vamos a tener, como decíamos ahora, la posibilidad de poder contar en primera persona lo que nos ha sucedido en tiempo pasado. Y la memoria semántica es la encargada de almacenar el conocimiento que adquieres sobre el mundo, el conocimiento que posees en general. Cuando te enseñan una manzana y te preguntan qué tipo de fruta es, estás utilizando la memoria semántica para responder, estás utilizando los conocimientos que has adquirido a lo largo de tu vida para responder a la pregunta que se te ha formulado. Esa memoria semántica es la memoria que tiene que ver con el conocimiento que nosotros ya tenemos o que nosotros ya poseemos. Ahora, recuerden que en términos semánticos, la semántica tiene que ver con el significado de las palabras. Obviamente una primer forma de conocimiento tiene que ver con el significado de las palabras. Pero yo aquí también quiero llamar la atención frente a un hecho que me parece muy importante que lo tengamos presente y es que conocer el significado de una palabra no significa comprenderla. Yo puedo decirles a ustedes qué es el romanticismo, pero no necesariamente poderles definir el romanticismo significa que tengo una comprensión sobre ese movimiento. Para que lo tengan presente y que esto se aclara de una manera muy pertinente en todo lo que es las teorías hermenéuticas y sobre todo la hermenéutica filosófica del siglo XX. La memoria procedimental o implícita. Este sistema de memoria es el encargado de almacenar la información referente a las habilidades o destrezas adquiridas.
Una vez que se adquiere una habilidad y se consolida en la memoria procedimental, pasas a realizar dicha destreza de manera inconsciente. En este sistema de memoria pueden almacenarse habilidades motoras, como montar en bicicleta o conducir, habilidades cognitivas, como el cálculo mental, los hábitos, como cepillarse los dientes, emociones o como una fobia. Pasadas esas memorias, esos tipos y subtipos de memoria, habíamos dicho que íbamos a dar unos tics que nos van a servir muchísimo como técnicas para mejorar la memoria. Listo, entonces hay 7 grandes técnicas que nos van a ayudar a mejorar la memoria, a que esa memoria cada día sea mejor. Y aquí sí les quiero decir algo, porque esto por experiencia propia se los digo, es como un arte. Más allá de las técnicas, que siempre he insistido que tener conocimiento de la técnica puede ser algo fundamental, puede ser algo muy valioso, pero no necesariamente conocer la técnica significa que yo tengo la habilidad para poder utilizar de una manera adecuada o tener un buen resultado. Eh, la técnica simplemente es la herramienta que yo utilizo, pero finalmente algo que es mucho más importante y es que todo esto es un arte, y un arte es aquello que se perfecciona día a día y que tengo la firme convicción de que lo puedo hacer mejor y que todos los días puedo hacerlo mejor, y que como todo arte se perfecciona en la medida que todos los días lo practico y lo vuelvo a practicar. La memoria se tiene que ejercitar todos los días. Entonces los buenos resultados con la memoria no se ven de manera inmediata, sino que los vamos a poder ver en la medida que hacemos de todos estos tics un hábito y un estilo de vida. Hay 7 técnicas para mejorar la memoria. Vamos a entrar a explicarla acá, vamos a entrar a explicar cada uno de ellos, y son los siguientes. Hablamos primero de comer bien, hacer ejercicio, dejar las multitareas, dormir bien, practicar juegos para el cerebro, aprender nuevas habilidades, ¿cierto? Y probar dispositivos mnemotécnicos. Dice comer bien. Los alimentos que come y que no comen desempeñan un papel sumamente importante en su memoria. Los vegetales frescos son esenciales, así como las grasas saludables. Evitar el consumo de azúcar, granos y carbohidratos. Puede encontrar información detallada sobre los nuevos alimentos para reforzar su capacidad intelectual aquí. Por el contrario, el curry, el apio, el brócoli, la coliflor y las nueces contienen antioxidantes y otros compuestos que protegen su salud cerebral e incluso estimulan la producción de nuevas células cerebrales. Recuerden que aquí hay un tema muy importante y tiene que ver con esa regeneración celular y lo que sucede a nivel neuronal, que lo explicábamos muy bien en la unidad pasada. La segunda recomendación tiene que ver con algo que es fundamental, es hacer ejercicio. El ejercicio hace que su cerebro trabaje a su capacidad óptima, estimulando a las células nerviosas y haciendo que se multipliquen, fortaleciendo sus interconexiones y protegiéndolas del daño. Durante el ejercicio, las células nerviosas liberan proteínas conocidas como factores neurotróficos. Uno en particular, llamado el factor neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, libera muchas otras sustancias químicas que promueven la salud neural y benefician directamente las funciones cognitivas, incluyendo el aprendizaje. Aquí también es muy importante tener presente un dato no menor. Recuerden que el ejercicio me ayuda a activar el sistema parasimpático. Cuando estuvimos viendo las bases biológicas del comportamiento, mirábamos que frente a una amenaza, lo que se activa es el sistema simpático, ¿cierto? Y ese sistema simpático me produce una serie de reacciones a nivel fisiológico, y esas reacciones a nivel fisiológico tienen como propósito que el organismo esté muy bien adaptado frente a la respuesta inmediata en caso de que se requiera o huir o pelear. ¿Vale? Y que finalizada la exposición a ese objeto que se considera amenazante, que puede ser real o no real, se debe activar el sistema parasimpático. El sistema parasimpático lo podemos activar de diferentes maneras, pero lo más exitoso para activar el sistema parasimpático tiene que ver con las técnicas de relajación por medio de la respiración y con el ejercicio físico. Y que esas técnicas de relajación y ese ejercicio físico, vuelvo y repito, me llevan a esos estados de relajación que son necesarios después de que el organismo se ha sometido a niveles altos de estrés y de ansiedad, para volver a recuperar ese equilibrio
y esa recarga energética después de esas descargas alostáticas que son propias cuando estamos en esos estados de alerta. Deje las multitareas. Utilizado durante décadas para describir las capacidades de procesamiento paralelo a las computadoras, la multitarea actualmente es la abreviatura del intento humano para hacer muchas cosas al mismo tiempo y lo más rápido posible. En última instancia, las multitareas podrían hacerlo más lento, hacerlo propenso a errores, así como olvidadizo. Las investigaciones demuestran que usted en realidad necesita 8 segundos para almacenar una pieza de información en su memoria. Si está hablando por teléfono, cargando lo que compró en el supermercado, cuando saca las llaves, entonces es poco probable que recuerde dónde dejó estas últimas. Entonces, para que lo tengamos presentes, nosotros somos de la teoría de que el tiempo es oro, y como el tiempo es oro, entonces necesitamos permanentemente estar realizando muchas cosas al mismo tiempo para sentirnos, primero, que somos útiles, y segundo, que dentro de esa utilidad podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y esa es una característica, como decíamos ahorita, de la sociedad contemporánea. El hecho es que entre más cosas hago, más disperso me encuentro y con menos eficacia termino haciendo lo que estoy haciendo. Es mejor que me dedique a algo, pero que me dedique bien. Dormir bien. Una investigación de Harvard indica que las personas son 33% más propensas a inferir conexiones entre ideas distantes después de dormir, pero pocos se dan cuenta de que esto mejora su desempeño. El sueño es conocido por mejorar su memoria y ayudarlo a practicar y mejorar el desempeño en tareas difíciles. De hecho, una sola noche de sueño durante 4 a 6 horas puede impactar en su habilidad de pensar con claridad al siguiente día. Se cree que el proceso de crecimiento cerebral y de neuroplasticidad es la base de su capacidad cerebral para controlar el comportamiento, incluyendo el aprendizaje y la memoria. La recomendación en este punto es: nunca sacrifiquen sus horas de sueño por las obligaciones que tienen. Muchas veces uno escucha a los estudiantes decir: me pasé la noche en vela estudiando, y la pregunta es: si estás cansado, si estás fatigado, si estás extenuado, los niveles de aprendizaje no son los mismos. Entonces terminas ganando muy poco en comparación de lo que estás sacrificando. Tengan presente entonces que muchas veces hacemos sacrificios donde estamos sacrificando mucho y la ganancia es mínima, para que lo tengan presente. Practique juegos para el cerebro. Si usted no desafía constantemente a su cerebro con información nueva y sorprendente, eventualmente comienza a deteriorarse. Recuerden que una de las pocas capacidades que no declina jamás con el paso de los años es la capacidad de sorprendernos, y por ende la capacidad de aprender. Después de determinada edad nos vamos dando cuenta que nuestro cuerpo no es el mismo, que no tenemos la misma habilidad y que no respondemos de la misma forma, y que nuestros sentidos tampoco funcionan de la misma forma, pero que si hay algo que con el paso de los años no mengua, sino que por el contrario sigue estando intacto, que depende más es de la voluntad de nosotros los seres humanos. Y estamos hablando directamente, como decíamos ahorita, de lo que aprendemos y de la apertura que tenemos a tener nuevos aprendizajes. Por eso no hay nada más falso que escuchar a una persona decir: como yo ya soy viejo, entonces ya no puedo aprender nada. Durante toda la vida estamos aprendiendo. Sin embargo, lo que nos muestran las investigaciones sobre la plasticidad cerebral es que dándole a su cerebro el estímulo apropiado puede contrarrestar esta degeneración. Una forma de desafiar a su cerebro es por medio de juegos para el cerebro. El doctor Michael Merznick ha sido pionero en la investigación sobre la plasticidad cerebral durante más de 30 años. Él también desarrolló un programa de entretenimiento cerebral por computadora que puede ayudarlo a afinar una serie de habilidades, desde leer y comprender hasta mejorar la memoria y demás. Entonces ya saben, es importante jugar, pero que sean juegos que reten su cerebro. Aprendan nuevas habilidades. Participe en actividades útiles y significativas. Estimula su sistema neurológico, contrarrestando los efectos de las enfermedades relacionadas con el estrés. Reduce el riesgo de demencia y ayuda a mejorar la salud y bienestar. Un factor clave necesario para mejorar su función cerebral o revertir el deterioro funcional es involucrarse en una tarea de manera seria. En otras palabras, la tarea debe ser importante para usted.
o tener alguna forma, un significado o interés en particular. Debe llamar su atención, por ejemplo, un estudio reveló que las manualidades, como el tejido, están relacionadas con la disminución de las probabilidades de tener un deterioro cognitivo medio. Como decíamos ahorita, y siendo coherentes con lo que estábamos mencionando, es la capacidad que nosotros tenemos permanentemente de estar generando nuevos aprendizajes. En la medida que aprendemos cosas nuevas, nos sentimos mejor con nosotros mismos, nos sentimos más útiles y en la medida que nos sentimos más útiles, nos sentimos reconocidos por el otro. Y por ello los dispositivos mnemotécnicos. Los dispositivos mnemotécnicos son herramientas para la memoria que pueden ayudarla a recordar palabras, información o conceptos. Lo ayudan a organizar la información en un formato más fácil de recordar. Pruebe acrónimos, ¿cierto? Que es muy utilizado por ustedes, por ejemplo, en los cursos de morfofisiología, para poder, por ejemplo, recordar un grupo muscular como en las palabras iniciales, las letras iniciales de cada, por ejemplo, de cada músculo, y con ellos forman una palabra. Visualizaciones, entonces siempre tengan como herramientas los esquemas mentales o los mapas conceptuales que son muy útiles para efectos de estudiar. Las rimas, se necesita recordar un nombre, por ejemplo, piense, ¿cierto? El caer de chile rizado, traten de tener como esa capacidad asociativa para aquello que de pronto no les es fácil en términos de evocación ahorita que estamos hablando de memoria. Fragmentación, que es dividir la información en partes más pequeñas, como cuando uno lo hace con un número telefónico. Y recuerden que la memoria funciona como un archivador. Si lo acostumbramos a utilizar reglas mnemotécnicas, le costará menos agilizar el proceso de encontrar lo que está buscando. Así, utilizar asociaciones que nos resulten cómodas con conceptos que queremos aprender ha resultado ser una excelente estrategia para acostumbrar a nuestra memoria a que recupere con rapidez lo que hemos aprendido. Asociar los números con palabras que rimen podría ser un ejemplo más básico, ¿cierto? Como lo decíamos ahorita, hay diferentes estrategias como para uno poder realizar cada vez con mayor eficacia, con mayor éxito, este tipo de tareas. Abrir y cerrar las manos ayuda a mejorar la memoria, un truco al alcance de todos. Una investigación llevada a cabo por la Universidad de Montclair en los Estados Unidos y publicada en la revista Plus One reveló que apretar el puño derecho durante 90 segundos ayuda en el proceso de formación de la memoria. De otro lado, apretar el puño izquierdo también facilita la recuperación de información almacenada en nuestra memoria. Eh, por experiencia propia también les recomiendo mucho que se hagan muy amigos de las técnicas orientales, específicamente las técnicas de meditación. Una investigación llevada a cabo por la Universidad de California en Santa Bárbara demostró que con 2 semanas de entrenamiento en lo que se conoce como mindfulness es posible mejorar notablemente la comprensión lectora, la capacidad de la memoria de trabajo y la concentración. La meditación es por tanto una poderosa herramienta para ayudarnos a reforzar la memoria. Les decía que se lo recomendaba con todo el cariño del mundo. Les puedo decir con absoluta seguridad que es una técnica total absolutamente eh, eficaz. La memoria nos sirve para poder de una u otra forma, perdón, la meditación me sirve para aclarar la mente, para silenciar la mente, y cuando uno es capaz de aclarar su mente y de silenciarla, es capaz de concentrarse mucho mejor en aquello que uno quiere, en aquello que uno desea. No se trata de aprender a dominar la mente, sino que se trata de aprender a ser testigo de lo que la mente le va llevando a uno. Por eso les decía, es muy importante, es quizás una de las cosas que más les recomiendo que empiecen a trabajar para efectos de poder ir mejorando esa capacidad de memoria. Cerrar los ojos también mejora la memoria, parece un gesto simple, pero es completamente efectivo. Un estudio llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Surrey, Reino Unido, con 138 participantes, concluyó que recordamos hasta con un 23% más de eficacia, recordamos con más precisión los detalles si tenemos los ojos cerrados. Así lo tenemos con ojos así, y así lo tenemos con ojos abiertos. El estudio se publicó en la revista Journal of Criminology Psychology. Y también el consumo de sustancias como el café. Entonces, como decíamos, hay muchas consumo de sustancias como el café, como el chocolate, que en diferentes investigaciones nos han demostrado que son muy buenas. Les decía entonces que son técnicas que nos pueden traer buenos resultados. No pensemos que la técnica en sí sola ya va a mejorar mi capacidad de memoria y lo va a hacer de una manera inmediata y milagrosa, pero en la medida que yo me voy familiarizando con el uso de la técnica, voy adquiriendo unos buenos hábitos, créanme que voy viendo una mejora significativa en todo lo que son mis procesos de memoria y de atención, en este caso específico para procesos académicos. Recuerden la invitación para participar en el foro.
Pueden escribir ahí las dudas, las inquietudes o los comentarios que tengan, no solamente del audio, sino también del material que les he dejado, tanto escrito como audiovisual. Eh, este es un tema supremamente interesante. Espero que a ustedes les sirva, que les fortalezca esa parte académica. Recuerden que estamos en el curso de Introducción a la Psicología y estamos en la unidad que tiene que ver con procesos cognitivos. Les deseo una feliz tarde, que tengan muchas gracias y trabajamos con audio para la siguiente unidad.